Hola, el siguiente podcast fue realizado con fines evaluativos para un curso de la carrera en licenciatura en docencia de la UNED, en particular del módulo 3. Sus creadores son Jocelyn Nájera, Maureen Karina Wright y Brian Maroto. Se ha elegido el formato tipo consulta de opinión. Esperamos sea de su agrado. Hola, soy Ana Romero. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Educast. Hoy hablaremos un poco sobre la relación de la educación con lo ético y lo espiritual en la profesión docente. Para ello hemos invitado a 3 investigadores, a Jocelyn Nájera, Maureen Wright y Brian Maroto. Escuchemos sus intervenciones. Comencemos con la opinión del especialista Maureen Wright. ¿Cómo se involucra la espiritualidad en la educación? Bueno, la espiritualidad, primero que nada, no tiene que ver con lo religioso. Es totalmente aparte. La importancia de que un docente desarrolle la parte espiritual para el ámbito educativo es porque se debe, de alguna manera, tener el sentido del discernimiento para la corrección de conductas y la enseñanza en el área académica. Porque el docente debe de saber cuando el estudiante está bien emocionalmente o está mal, poder saber académicamente cómo ayudarlos. En esta época, los niños y jóvenes se enfrentan a situaciones difíciles de comportamiento y valores que vienen de las acciones de las personas que los rodean, mayormente en sus hogares. Por eso es importante que en los centros educativos se les guíe. De ahí la importancia de que los docentes tengan una identidad espiritual, que ellos puedan traer paz, serenidad y sobre todo tolerancia hacia una posible población estudiantil con ciertos trastornos emocionales. Es importante que el docente desarrolle el instinto, porque la espiritualidad y la ética van juntas de la mano. Por supuesto. Ahora, ¿por qué los docentes deben tener una identidad en ética profesional en su quehacer educativo? Pues definiendo un poco qué es ética profesional, se podría decir que la ética estudia el bien y el mal, la moral y la convivencia, entre otras cosas. Por eso la importancia de que el docente tenga una ética profesional en el campo de la educación, ya que va a tener a su cargo niños y jóvenes con algunos trastornos emocionales traídos de sus hogares, lo cual conllevaría comportamientos no aceptados por la sociedad. Por eso el docente debe tener principios éticos sobre la moral para poder corregir y reconocer las faltas morales en los estudiantes y tratarlos de manera responsable, enseñándoles el buen camino, enseñándoles cómo pueden ser las cosas, cómo las pueden mejorar en todo sentido de la palabra, tanto emocional como académicamente. Bueno, ahora continuamos con la investigadora Jocelyn Nájera. ¿Cómo definiría la práctica docente y la ética docente? Además, ¿cómo éstas deben trabajar juntas para un correcto desarrollo de la enseñanza? Podemos definir a la práctica docente como el proceso social que ejercen las personas docentes durante los procesos de enseñanza hacia los educandos, siendo condicionada por diversos factores, como lo cultural, lo institucional, la vivencia social y propia, entre otros. Mientras que la ética docente corresponde a la expresión, responsabilidades y compromiso que tiene el cuerpo docente ante su profesión. En pocas palabras, se podría decir que la primera se encuentra directamente influenciada por factores externos que no están en el control del individuo, mientras que la segunda es totalmente personal. Sin embargo, es cuando ambas están en sintonía que el desarrollo de la enseñanza se da de manera óptima.
ya que cuando los factores externos que influencian a la práctica son afrontados con las bases éticas del docente, los educandos como tal se ven beneficiados al recibir la educación más adecuada y que mejor se adapta a estos y sus necesidades, tomando en cuenta sus voces y un cuerpo docente abierto al cambio e innovación crítica y progresista. ¡Qué interesante! Pero, ¿cómo considera que se pone en práctica lo anterior expuesto? Como se dijo anteriormente, cuando ambos conceptos son llevados en sintonía, es que el proceso de enseñanza se lleva a cabo de manera óptima. Entiéndase, cuando las personas docentes están conscientes del espacio y tiempo en que se vive, abiertos a adquirir nuevos conocimientos y curiosos de lo que sus educandos pueden aportar al desarrollo de la enseñanza. Ser entes de motivación y actores principales para el cambio, dar valor a las vivencias y voces de su alumnado y hacerlos participantes activos del proceso, en búsqueda de conocimientos y enseñanzas trascendentales. Mantenerle siempre la esperanza y el hambre de conocimiento y mostrar la importancia de la cooperación y empatía con los demás. Es necesario recordar que el proceso de enseñanza no es unilateral. Por lo tanto, cuando todos estos factores se llevan a cabo, no solamente el alumnado está siendo protagonista del proceso, sino también el cuerpo docente forma parte más allá de un espectador y pasa a ser un actor más durante las clases, creando así el verdadero objetivo del proceso de la enseñanza. Por último, pasamos a consultar al licenciado Brian Maroto. Brian, ¿nos podría mencionar un ejemplo en donde se materialice o se ponga en práctica la ética profesional de una persona docente a la hora de ejercer su profesión? Sí, veamos, un posible camino, no exclusivo, aunque diría que sí necesario, que ejemplifica hacer tangible una ética profesional docente en las relaciones de enseñanza-aprendizaje, es el tener un comportamiento científico. En de lo que se trata es escudriñar a propósito de las condiciones que garanticen una educación sostenida por, podríamos llamarla, metodologías críticas que involucren la propiedad de la investigación desde la persona educadora para que luego se mimetice en su estudiantado. Es decir, y aquí sigo a autores como Emilio Crisol y María Romero, esto debe hacerse coextensivo para quien intenta conocer, enseñar o reconocer un conocimiento, la persona educadora pues, como para quien está aprendiendo, conociendo, utilizando un conocimiento, es decir, el sujeto educando. Y esto resulta fundamental porque la educación se lleva a cabo en gran medida con el ejemplo que transmiten aquellos educadores, ¿no? La profundización en la actualización permanente de estos se presenta como un requisito imprescindible de lo que podríamos llamar su ethos, es decir, de su modo de actuar, de su modo de ser. Como aquella máxima de Pablo Freire que dice no hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza. Precisamente porque ese vínculo ético profesional se nutre y se alimenta desde ese ethos investigativo que, bueno, como mínimo debe socializarse y aún si pudiéramos decir más, debe heredarse. Entiendo. ¿Y qué mecanismos existen para fortificar y hacer validar esa ética profesional docente? Vamos a ver, si bien es cierto, las reglas sociales no escritas tienen un peso importante a la hora de poner en práctica con criterio ético la docencia, no son suficientes porque son meros intangibles, es decir, no están más allá de las meras acciones. Tal vez un mecanismo más robusto es aquel que pasa por lo que podría llamarse un andamiaje jurídico, uno que respalde, que justifique, que ya sea que sancione también según corresponda en ciertos casos. Por ejemplo,
un reglamento legal de alcance universal, tal y como lo son los derechos humanos. En particular, podríamos hablar del derecho al acceso de la educación y de lo que podría decirse es un enfoque desde pues esta ética profesional. ¿A qué me refiero? A un sistema público de enseñanza que fomente la formación de los individuos en sociedad tal que permita por lo menos tres cosas. Una, el derecho a educar. Dos, el derecho a elegir a los educadores. Y tres, el derecho a aprender. El primer aspecto referido básicamente al sujeto mediador del conocimiento integrado en el sistema como la figura de quien transmite y posibilita la relación comunicativa y formativa. En el segundo aspecto estaremos hablando de la facultad de poder discernir cuál o qué tipo de educador se quiere para llevar de manera efectiva la relación de aprendizaje. Y en el tercer aspecto básicamente conlleva la potestad de involucrarse de manera directa y activa al sistema de enseñanza, tal que los objetos de conocimiento sean adquiridos por quien así lo requiera o exija. Ese sistema legal, así como normativas internas de la institucionalidad educativa en Costa Rica, el MEP o las mismas universidades, posibilitan un mecanismo que garantice condiciones mínimas para que el ethos profesional se ancle en el ambiente de lo legaliforme, es decir, en lo jurídico. No obstante todo eso, no hay que pregonar un reduccionismo de la ética a lo meramente jurídico reglamentario, que a todas luces deviene peligroso para comprender los límites de lo que una persona docente puede poner en práctica en su relación de enseñanza-aprendizaje con el estudiantado. Muy bien. Muchas gracias a estos investigadores por sus interesantes opiniones. Bueno, de esta manera finalizamos este capítulo. No olviden seguirnos en sus plataformas favoritas, pues les seguiremos trayendo nuevos temas con un enfoque crítico. Adiós, y nos escuchamos.